Unas 50.000 personas viven en exclusión en La Rioja, 27.000 de ellas en situación severa. Es una de las conclusiones del informe FOESA sobre exclusión y desarrollo social presentado por Cáritas, que apunta además a la vivienda y el empleo precario con las principales barreras de integración. Que la exclusión social ha aumentado en este periodo 2018-2024 en 4,1 puntos porcentuales y que el deterioro además se ha concentrado en las situaciones de mayor vulnerabilidad, es decir, en la zona de exclusión social severa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vuelve la actividad parlamentaria al Congreso y al Senado, con 2 plenos extraordinarios el próximo jueves. Varios ministros comparecerán en las Cortes. Vamos a conectar con nuestro compañero Rafa Navarro. Senado, cuéntanos. Sí, el jueves aquí en el Senado comparecerán la ministra Montero y la ministra Sara Gessen para dar explicaciones sobre presuntos casos de corrupción. Y en el Congreso será turno de José Manuel Álvarez para explicar la posición de España tras la crisis en Venezuela. 2 jóvenes, una menor de 13 años y un hombre de 20, fallecieron al precipitarse desde un edificio en obras en Logroño. Ambos accedieron al recinto y se precipitaron voluntariamente al vacío. La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, ha hablado sobre el asunto y confirmado que hubo una denuncia previa por desaparición de una menor, hasta que finalmente la Policía Nacional encontró los cuerpos sin vida. La investigación sigue abierta. Enseguida ampliamos más información. Sí que hubo una denuncia previa ese mismo día por parte de los padres de la menor. La Guardia Civil inmediatamente se puso a buscarla, puso todos los medios, pero poco después quien se encuentra los 2 cuerpos ya es Policía Nacional en el ámbito de Logroño. En principio no hay signos de violencia aparente, por lo tanto inicialmente se sigue tratando como un suicidio, un doble suicidio. La investigación todavía está abierta, queda todavía mucho recorrido por delante. El transporte de servicio urbano de Logroño incorpora el pago con tarjeta para mejorar las prestaciones del servicio. Por el momento solo está disponible para la línea 9 de autobuses, pero la estrategia Logroño Circular del Ayuntamiento de Logroño pretende incorporar progresivamente este sistema en todas las líneas urbanas durante el primer trimestre del año. En las próximas semanas el sistema de pago con tarjeta se habilitará en las líneas 4 y 5. El alcalde de Logroño ha destacado que durante este año la renovación completa del servicio de transporte público de la ciudad será una de las prioridades del Gobierno, coincidiendo con un incremento del uso del autobús en los últimos años. Había que actualizar la manera de usar ese servicio público, de pagar con el móvil, poder pagar con el reloj, en fin, con los usos que cada vez son más frecuentes. Que la previsión es que prácticamente un autobús por día se vaya incorporando a esta modalidad de pago que parece lo razonable y que actualiza un medio de transporte que es cada vez, insisto, más usado, más frecuente. De hecho, estamos hablando de que estamos rozando los 11 millones de usos al año, que es una cifra muy importante. La primera fase de la reforma de la estación enológica de Haro ha modernizado sus instalaciones y reforzado su capacidad técnica. Las obras, con una inversión total de 7,76 millones de euros, finalizarán previsiblemente el próximo mes de junio. Vamos ahora con los deportes. Rubén, cuéntanos. Hola, Ane, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues tenemos que arrancar los deportes con el Dux Logroño, que comienza el año y cierra la primera vuelta así, con derrota en casa ante su rival más directo, el Levante femenino. Resultado de 2-3 en un encuentro en el que las visitantes salieron mucho mejor al terreno de juego y en el minuto 7 ya iban por delante. Al filo del descanso llegaría el 0-2, que es este que acaban de ver ahora mismo en pantalla. Y aquí, con un error de la guardia meta visitante, Ongaro haría el 1-2, perdón, y se estrenaría en su primer partido como vinotinto y lo haría con gol. Aquí Magüete pondría el 2-2. Todo esto fue en el descuento de la primera mitad. Las chicas de Héctor Blanco no salieron bien en el segundo acto, fueron mejor
las del Levante, sí que perdonaron algunas ocasiones arriba las vino tinto, y si perdonas en primera división, en la élite, te marcan gol. Minuto 86, Erika González hizo el 2-3. Unas 50.000 personas viven en exclusión en La Rioja, 27.000 de ellas en situación severa. Es una de las conclusiones del informe FOESA sobre exclusión y desarrollo social presentado por Cáritas, que apunta además a la vivienda y el empleo precario como las principales barreras de integración. Un informe que se va a presentar a la sociedad riojana en unas jornadas que se celebran hoy y mañana en el Centro Fundación Ibercaja. En La Rioja, la exclusión severa prácticamente se ha duplicado respecto a 2018. Que la exclusión social ha aumentado en este periodo 2018-2024 en 4,1 puntos porcentuales, y que el deterioro además se ha concentrado en las situaciones de mayor vulnerabilidad, es decir, en la zona de exclusión social severa. Son casi 50.000 los riojanos que viven en exclusión, de ellos 27.000 en situación severa. Si todas las personas en exclusión en La Rioja se cogieran de la mano, formarían una cadena de unos 30 kilómetros. Podríamos ir de la mano desde aquí hasta Nájera, y eso es muy significativo. Una exclusión que funciona sobre dos motores principales. Uno, la vivienda. Alrededor de 10.000 personas están en una situación de vivienda insegura y unas 26.000 personas en una vivienda inadecuada. El 34% de la población que se encuentra en situación de riesgo de pobreza vive en régimen de alquiler. El otro, el empleo. Hoy en día, tener un trabajo no garantiza una plena inclusión. Los salarios, teóricamente, han subido entre el 18 y el 23 una media de un 20%. Pero, teniendo en cuenta la inflación real, ese aumento se queda en un escaso 3%. Una exclusión que afecta hasta 6 veces más a la población extranjera y a los menores, donde llega hasta el 28%, 5 veces más que los mayores de 65 años. El informe FOESA habla de un modelo social agotado. Falla un sistema que sea capaz de integrar a todos y de hacer que nadie quede fuera. Por ello son necesarias unas instituciones públicas fuertes y una sociedad activa, capaces de cooperar en políticas que prevengan la exclusión desde su origen, que se centren en los cuidados, la interdependencia y la justicia social y ecológica. El juicio contra 4 miembros de una misma familia acusados de vender droga en Barea, Logroño, se ha propuesto hasta el 26 de mayo por enfermedad de uno de los acusados. El fiscal solicita un total de 36 años de prisión por venta de heroína y cocaína, tenencia ilícita de armas, pertenencia a grupo criminal y defraudamiento de fluido eléctrico, tras intervenir más de 20.000 euros en drogas y un arma en sus domicilios. Tan solo 2 semanas desde que comenzó el año, ya la violencia machista se ha cobrado la vida de 2 mujeres en nuestro país. Frente a la delegación de gobierno se ha convocado la primera manifestación contra la violencia machista de este año, en el que se ha guardado respeto a las últimas víctimas. Arraiz ha señalado que Administración y las fuerzas de seguridad siempre estarán del lado de las víctimas. También ha añadido que el sistema Biogen ha cerrado el año con 920 casos activos en el país. Dice que es una buena señal, ya que cada vez el número de denuncias crece, lo que quiere decir que los casos no permanecen en la sombra y que cada vez más mujeres pierden el miedo a sentirse señaladas. Si tenemos más constancia en Biogen de más situaciones de violencia es porque se ha perdido el miedo. Puede ocurrir, no hay mucha violencia machista, sobre todo, que queda tapada precisamente por miedo, por vergüenza, por no contarlo a tu entorno. Entonces, yo lo que sí que quiero es insistir en que no hay que aguantar ningún tipo de violencia, sea física o no, da igual, hay que denunciar, hay que tomar medidas, hay que alejarse del agresor. Quiero pensar que es porque se pierde fundamentalmente el miedo. Continúa la conmoción por la muerte de una menor de 13 años y un joven de 20 este pasado viernes tras precipitarse desde un edificio en obras en Logroño.
Los cuerpos fueron hallados en la calle Marqués de Larios, después de que ambos accedieron al recinto tras romper una valla de seguridad. La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, ha confirmado además que existía una denuncia previa por la desaparición de la menor. La investigación continúa abierta, aunque todo apunta a que se precipitaron de forma voluntaria. Vamos a conectar ahora en directo con Sonia Fontechaera, psicóloga sanitaria, coordinadora del área de emergencia del Colegio Oficial de Psicólogos de La Rioja, para conocer qué recursos de ayuda existen para que los jóvenes, para tratar de prevenir este tipo de situaciones críticas. Buenas tardes, Sonia. Como decíamos, ¿qué recursos y qué apoyos deberían de conocer los jóvenes antes de que se produzca este tipo de situaciones críticas? Pues es muy importante, como tú decías, pues por un lado tratar de escuchar a los jóvenes, de apoyarles, que se sientan que ellos son los importantes y poderles reconducir en caso de que veamos señales de alarma, como que dejan de participar en las actividades que les gusta, que haya un cambio en la conducta, que hay un cambio a la hora de comer, del sueño, que pasan muchas horas en Internet o que verbalizan directamente un deseo de morirse. Hay que escucharles y proporcionarles los recursos de ayuda, como puede ser pedir cita en el médico de cabecera para una derivación al psicólogo y, por supuesto, también a través del Colegio de Psicólogos para que puedan recibir ayuda profesional y especializada. En los centros educativos pueden, además, recurrir al orientador, que también les derivará a los cauces y atención de ayuda especializada adecuada. Claro, hablábamos de qué señales de alerta deberían de conocernos las familias, que al final es el punto más importante de apoyo, ¿no? Eso es. Por eso que cuando hay un cambio en la conducta, hay una alteración, o por lo menos vemos que hay, por ejemplo, un inicio de conductas autolíticas, no tenemos que dejarlas de pasar por alto, no pensar que es una llamada de atención, sino que lo están necesitando, sentarnos a escucharles, a ver qué es lo que les preocupa, cuál es su malestar, ayudarles a gestionar esas emociones, no juzgarles y, por supuesto, que no se sientan tampoco minimizados ni que comparamos su dolor con el de otros. Vale. Muchas gracias, Sonia, por la información. A vosotros, muchas gracias. Y la sanidad riojana impulsa la vacunación en adultos con Lola, un asistente virtual basado en inteligencia artificial que conecta telefónicamente a mayores de 65 años, resuelve dudas en tiempo real y facilita la cita para vacunarse. En apenas 5 semanas ha alcanzado a más de 6.300 personas, logrando una tasa de respuesta superior al 80% y un aumento histórico del 30% en la cobertura de vacunación en el cohorte de 1960. El Partido Socialista ha criticado el incumplimiento del acuerdo entre el Gobierno regional y la Universidad de La Rioja para ampliar el número de plazas de enfermería hasta las 150. Los socialistas acusan además a Gonzalo Capellán de desviar recursos de enfermería al nuevo grado de medicina, detrás de lo que hay un mero interés electoral frente a un pacto firmado la pasada legislatura. El PSOE presentará una proposición no de ley en el Parlamento para insistir al Gobierno de La Rioja al cumplimiento de este protocolo. Creemos firmemente que el señor Capellán está promoviendo impulsando el grado de medicina en nuestra comunidad autónoma, pero a costa de la promoción y el impulso del grado de enfermería. Y que lo está haciendo además con la total aquiescencia del actual equipo de gobierno de la Universidad de La Rioja, que ni siquiera ha solicitado a la ANECA la autorización para la puesta en marcha y la ampliación efectiva de estas 30 plazas que quedan pendientes de habilitar según el acuerdo suscrito en el año 2023. En política nacional se reanuda la actividad parlamentaria con 2 plenos extraordinarios el próximo jueves en el Congreso y en el Senado. También toca estar esta semana pendientes del Supremo en referencia al exministro Ábalos. Rafa Navarro, Senado, cuéntanos.
Buenas tardes. Sí, dos plenos extraordinarios el próximo jueves, uno aquí en el Senado con la ministra María Jesús Montero y la ministra Sara Gessen para dar explicaciones sobre presuntos casos de corrupción ligados a sus departamentos. Y en el Congreso será turno del ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, para explicar la posición de España tras la crisis en Venezuela. El miércoles también Consejo de Política Fiscal y Financiera con las comunidades y la ministra Montero, y atentos al Supremo porque el jueves el juez Leopoldo Puente escuchará a las partes y decidirá si deja en libertad o no al exministro José Luis Ábalos. Tiene que decidir si aún existe ese riesgo extremo de fuga. La primera fase de la reforma integral de la estación enológica de Haro ha permitido modernizar sus infraestructuras y reforzar su capacidad técnica dentro de un proyecto de intervención sobre los 3 edificios históricos del complejo, que compromete una inversión de 7,76 millones de euros, de los que 5,4 son fondos europeos. El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, junto a la delegada del Gobierno de La Rioja, Beatriz Arraiz, y la alcaldesa de Guadalupe, Fernández, ha visitado este lunes las obras que está previsto que finalicen el próximo mes de junio. Sobre todo se ha ganado en el potencial científico-técnico y en la seguridad de los trabajadores. Realmente se ha diseñado el laboratorio de tal manera que el flujo sea lo más eficiente, efectivo y también limpio, porque la muestra se ha diseñado desde que llega la muestra hasta que se recicla. Con lo cual ahora está pensado también este laboratorio no para quedarnos aquí, sino es un laboratorio pensado también para el futuro. La inversión es muy grande y la estación enológica siempre ha sido referente, y para poder seguir siéndolo necesitaba un impulso como el que se le ha dado. El nuevo sistema de pago por tarjeta, que se ha incorporado desde hoy al servicio de transporte urbano de Logroño, ya está disponible en la línea 9. Durante el primer trimestre del año, este servicio se irá incorporando al resto de líneas. En las próximas semanas serán en las líneas 4 y 5. El servicio de transporte urbano de Logroño está en plenas líneas de modernización. Actualizar la manera de usar ese servicio público, poder pagar con el móvil, poder pagar con el reloj, en fin, con los usos que cada vez son más frecuentes. Ya está implementado en la línea 9, pero que en las próximas semanas pues estará implementado en las demás líneas hasta finalizar aproximadamente a finales de marzo todas las líneas por completo. El Ayuntamiento ha destinado 2,3 millones de euros para mejorar otros aspectos del transporte público. En el móvil, por ejemplo, se pueda recargar la tarjeta Bonobús, que a través del móvil también podamos conocer cuál es la trazabilidad, cuál es el trayecto del autobús que se va a recoger y que sepamos claramente cuándo llega o con qué retraso, si lo hubiera, pueda tener. Consideran necesaria esta inversión por ser el medio de transporte más utilizado en la ciudad, según las cifras de 2024. Es un medio cada vez más frecuente y lo que tenemos que hacer es facilitar a todos los logroñeses el uso de ese transporte público. El transporte cada vez más electrificado, o incluso hay algún autobús con gas, es decir, vamos incorporando lo más avanzado, lo más moderno, para que el autobús en Logroño esté a la altura de lo que es una ciudad sostenible, una ciudad saludable y una ciudad, en este caso, en el capítulo de la movilidad, de vanguardia. Este método de pago por tarjeta se instalará en un total de 60 autobuses. El Grupo Socialista ha presentado en el Ayuntamiento de Logroño una propuesta para mejorar la gestión y actualizar las ayudas de emergencia social, con el objetivo de dar una mejor respuesta al aumento de la pobreza y de las nuevas situaciones de vulnerabilidad en la ciudad. El Grupo Municipal Socialista presenta una iniciativa para mejorar el sistema de ayuda de emergencia social del Ayuntamiento. Es un aspecto muy importante de cara a la ciudadanía que más lo necesita. Es a una necesidad normativa clara. Ya en el mandato anterior se aprobó un plan estratégico de servicios sociales donde decía que había que tener normativa dentro de servicios sociales. Por eso lo que planteamos y lo que vamos a llevar al Pleno no es un ajuste menor ni una modificación aislada. Planteamos ordenar, actualizar y dar estabilidad a la normativa de emergencia social, cumpliendo además con lo que marca la propia normativa de la ordenanza de subvenciones municipal.
Las ayudas no se ajustan a las situaciones reales de vulnerabilidad agravadas en los últimos años por el coste de la vida. Todo el año 2025, más allá del encaje normativo, hay una realidad social y económica que no podemos ignorar. En los últimos años han cambiado muchas cosas, ha subido el precio del alquiler, han aumentado los costes de la energía, se han extendido formas de vivienda más precarias, como el alquiler de habitaciones. La iniciativa se articula en 5 ejes y plantea una ordenanza ya redactada como base del trabajo, con el informe social como elemento clave para agilizar los procesos y garantizar la protección de los derechos de las personas que más lo necesitan. Y en 2025 han sido 770.000 euros sin ejecutar. Hay que decir también que actualizar, el poner esta ordenanza, actualizar las ayudas no es gastar más, es gastar mejor, es invertir mejor. La propuesta busca una reforma sensata y realista del sistema de emergencia social. Ahora queda en manos del equipo de gobierno decidir si impulsa esta ordenanza. Vamos con el tiempo de cara a mañana martes. Las temperaturas, como están viendo en pantalla, las máximas tanto en Calahorra, Haro y Logroño serán las mismas, 14 grados, mientras que la mínima llegará a 2 de mínima en Calahorra. El cielo será nuboso, tendiendo a intervalos de nubosidad media y alta, sin descartar bancos de niebla en montaña. Temperaturas en ascenso, salvo las máximas en el valle, que descenderán ligeramente. En cambio, el viento del suroeste será flojo, con intervalos a moderados, sobre todo en la montaña. Por el momento no se esperan lluvias. Nada más, gracias por estar ahí. Ahora les dejamos con Rubén La Parra y los deportes. Que pasen una feliz semana. Hola, ¿qué tal están en Deportes? Vamos con el Dux Logroño, que comienza el año y cierra la primera vuelta con derrota en casa ante su rival más directo, el Levante femenino. Resultado de 2-3 en un encuentro en el que las visitantes salieron mucho mejor al terreno de juego y en el minuto 7 ya iban por delante. Al filo del descanso llegaría el 0-2 y en el mismo descuento de la primera mitad, primero Ongaro y después Mahuete pusieron la igualada. En la segunda mitad fueron mejores las chicas de Héctor Blanco, pero en la élite, si perdonas, te castigan. En el 86, Erika González hizo el 2-3 definitivo para apretar todo en la zona baja de esta Liga F9. En segunda federación, la Unión Deportiva Logroñés cae en el segundo partido del año y arranca la segunda vuelta con mal pie. Derrota por 3-0 en Santa Ana contra Luteo, en un partido en el que los blanquirrojos volvieron a ser el equipo del mes de octubre e inicio de noviembre. Poca efectividad arriba y endebles en defensa. Introdujo novedades en el 11 Unai Mendía, pero no resultaron efectivas. Delgado y Alberca hicieron el 1 y 2-0 respectivamente en la primera mitad. Y de nuevo, Alberca haría el 3-0 definitivo, como están viendo, en el minuto 86. Por su parte, la Sociedad Deportiva Logroñés sumó un punto en casa en las Gaunas ante un buen filial como es el del Alavés. Resultado gafas en un duelo en el que ambos conjuntos dispusieron de sus ocasiones, pero sin hacerlas efectivas. Los chicos de Adrián Cantabrana afrontaron muy bien el encuentro pese a las bajas. Y aunque se resiste la victoria desde inicios de diciembre, la imagen del equipo va mejorando. Con 25 unidades se mantienen en 10ª posición, a 4 del playoff y a 3 del descenso. Más segunda federación, el Alfaro sumó un valioso punto en casa ante un buen Eibar B con el hándicap de la expulsión de Iván Garrido en el minuto 51. Los blanquirrojos se aferraron a la épica y consiguieron mantener a raya al filial armero. Una unidad que no sirve de mucho, ya que con las victorias de Egea y Mutilvera la salvación está todavía más lejos, a 9 puntos exactamente. A 3 la tiene ahora el Náxara, que cayó en la Salera por 0-1 ante la Mutilvera, que al
revés que la semana pasada, salen del descenso en detrimento de los najerinos. Se adelantaron los visitantes muy pronto gracias al gol de Thiago Gallardo y a partir de ahí fue un acoso sin derribo por parte del Náxara. Con 20 puntos son decimocuartos detrás del Egea, que marca el play-out con 22. En polideportivo regresaba Grafometal Sporting La Rioja a la competición y lo hizo con una dura derrota en Elche. 31-14 en favor de las alicantinas, que empezaron a decantar la balanza en esa primera mitad, yéndose al descanso 11-7. Tan solo fueron capaces las de Luis Miascorbe de hacer 7 tantos en cada mitad, siendo la anotación más baja en años. Con esta derrota, el Elche supera a las verde-amarillas en la clasificación y la noticia positiva es que todavía se mantiene en esa plaza de playoff, pero también a tan solo un punto del play-out. Y cerramos el repaso deportivo de hoy con Nocísaro Rioja Voley, que no arranca bien este 2026 con la derrota por 3-0 en Sant Cugat. Regresaban a la competición después de más de 20 días sin saltar a la pista y eso se notó. Marcadores de 25-21 y doble 25-19 para las catalanas, que fueron muy solventes, sobre todo en el remate. Con esta derrota, las chicas de Esther López caen a la sexta plaza con 20 puntos, perseguidas muy de cerca tanto por Esquimo y por Arenal MB. Próxima parada, el Ferial, para recibir a Emalsa Gran Canaria en ese duelo directo por la quinta posición. Esta ha sido toda la actualidad deportiva de este lunes. Como siempre, muchas gracias por estar ahí. Adiós.